les pido que pongan aceptar. Recording in progress. Perfecto, Loli. Bueno, vamos empezando este segundo encuentro del protocolo de asistencia y acompañamiento en duelo perinatal. Y lo que vamos a abordar en esta segunda ocasión son los siguientes temas: la documentación a completar, la historia clínica, el FUS, el libro de nacimiento, la ficha del pedido de la autopsia. Hablaremos un poquito del deseo de la autopsia, su importancia, en qué momento se hace. También vamos a hablar del alta y el seguimiento de la paciente y de su familia, del manejo de un nuevo embarazo en un control prenatal y de los cuidados del equipo de salud. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, la primera parte de la que vamos a hablar es qué documentación tenemos que completar. Por supuesto que más allá de todo lo que conversamos en el encuentro anterior acerca de, bueno, cuáles eran los mecanismos para el protocolo de duelo, nuestras etiquetas para poder pegar y demás, hay toda una parte burocrática que tenemos que dejar lista, más allá de toda nuestra parte asistencial y todo lo que conversamos sobre el protocolo. Dentro de esa documentación que tenemos para presentar y poder completar, se encuentra, por un lado, el trámite de internación de la paciente, lo cual va a ser elemental y fundamental para que podamos dar curso al resto de todos los trámites burocráticos dentro del hospital y fuera de él. Si la paciente no tiene terminada y completada su internación en el hospital, es decir, ese papel que se realiza en admisión, no vamos a poder tener un número de historia clínica, tampoco vamos a poder dar seguimiento al resto de la documentación que necesitamos para el seguimiento del cuerpo y posteriores pedidos, por lo tanto, tiene que ser un trámite que hagamos con prioridad. Por otro lado, la ficha única de seguimiento de cuerpo, que afortunadamente nuestra especialidad no se encuentra tan ayornada en poder utilizarlo. Por suerte son las menos las veces que nuestra especialidad lo usa, pero tenemos que conocer cómo se completa y ser nosotros quienes lo hagamos. Los datos que debemos consignar en el libro de nacimientos y, por supuesto, el correcto llenado de la historia clínica de esa paciente. Lo primero que queremos decirles es que repasamos, como bien saben, dentro de nuestro centro obstétrico, en el estar de los profesionales se encuentra una carpeta que fue debidamente consignada con el título de velo gestacional, donde pueden encontrar las fichas y la demás documentación. Lo siguiente que tienen en ese lugar es un modelo de cómo se llena el formulario del seguimiento de cuerpo. Les cuento dónde se retira, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero se retira en la planta baja, podemos ir a buscarlo en admisión. Este modelo que dejamos consignado acá en el centro obstétrico tiene una última versión donde hay alguna información que pusimos a propósito de su llenado para que se puedan evacuar dudas. Más allá de que ahora vamos a ir mostrándoles algunas cosas que suelen ser las que con más frecuencia generan dudas al momento de completarlo, les cuento que tienen, volveme un segundín para atrás, Loli. Les cuento que en planta baja, al menos durante el horario de 8 a 20, hay personal administrativo dentro de la oficina de admisión que puede ser consultada por nosotros para poder llenar el formulario, y si tenemos alguna duda puntual sobre algún dato particular que no sabemos cómo completar, siempre podemos ir y consultarlos. Como verán, lo primero que tenemos ahí puesto es que debe ser debe completarse con biromes de tonalidades azules, no se puede completar con negro, y que todos esos formularios tienen que ser completados con la misma letra, es decir, por la misma persona, para que no haya errores ni nos impidan continuar con el trámite cuando lo presentemos en admisión. Adelante. Como verán, dentro de esos formularios, estos por supuesto son modelos, como les dije antes, que tienen datos random completos, pero para que ustedes puedan usar de seguimiento,
como verán, es importante que en el momento en el que realicen la internación de la paciente, aparte de hacer ese trámite administrativo, consignen o le pidan, o si podemos hacerlo nosotros, o le pidan si hay algún familiar que lo pueda hacer, consignar dentro de estos datos también adjuntar una fotocopia del DNI de la paciente, porque va a ser importante para completar todos estos trámites y para el posterior seguimiento de esta paciente cuando el cuerpo de su bebé ingrese a morgue, y que no tengamos que llamarla para esta parte administrativa que a veces suele ser un poco más engorrosa. Lo más importante al momento de completar el certificado es que tratemos de estar en un ambiente tranquilos, en el que ya hayamos consignado una anamnesis correspondiente y completa de nuestra paciente, ya que parte de los datos que vamos a tener que llenar son sus datos filiatorios, también su nivel de escolaridad y algunos otros datos que salen incluso del llenado de nuestro CLAP. Y es importante que nos sentemos concentrados a llenar esta parte burocrática para no hacer lío. Un dato que suele generar muchas veces, que eso, por eso a propósito está puesto con color, suele generar dudas, son los horarios que hay que poner al inicio y al final de nuestro certificado. El primer horario es donde damos constancia de que en ese horario determinado se produce la expulsión de un feto muerto, que ese es el horario que debemos consignar como el horario legal en el que eso sucede, y que por supuesto tiene que corresponderse con el horario que conste en nuestra historia clínica obstétrica, y el horario final que se consigna al final del certificado de seguimiento del cuerpo es el horario en el que realizamos el certificado. Esos horarios no coinciden porque claramente el horario en el que llenamos ese certificado no es el horario en el que constatamos la expulsión. Hay una serie de datos para completar que tienen que ver con los datos de la persona que lo llena, que en este caso tiene que ser alguno de los médicos que se encuentre en el centro obstétrico de guardia en ese momento, o bien que constate la muerte. Y es importante que hacia el final del formulario, donde tienen que completar con el número de su matrícula y demás, tienen una línea punteada donde va la firma y va el sello de la persona que lo completa. Es importante que tratemos de que ese sello quede consignado de forma prolija, sin estar borroneado o sin poca tinta, y por otro lado que se respete tanto para la firma como para nuestro sello, no sobrepasar la línea punteada que está debajo del certificado, ya que eso tiene un fin específico. Una vez hecho esto, cuando abrimos toda la documentación que tenemos que completar, van a ver que eso consta primero de unas hojas que tenemos del seguimiento del cuerpo en blanco, y después va a haber hojas de distintos colores que tienen entre sí la posibilidad de que van copiando los datos, pero vamos a ver que dos de ellas necesitan que de todas formas firmemos en forma original. Cuando completamos los datos del formulario, van a ver que tenemos que consignar la causa de la muerte. Existe la posibilidad de completar inmediata, mediata y tardía. Una cosa importante que nos pasa cuando completamos estos formularios, que es importante que los hagamos a tiempo, porque posibilita que la familia pueda disponer de ese cuerpo de una forma precoz. Nosotros no tenemos en ese momento más información que es una hipoxia intrauterina no traumática, o sea, no conocemos efectivamente, o por lo menos no tenemos la posibilidad de tener efectivamente en ese momento algunas otras causas que puedan haberlo generado. Vamos a ver después que eso tiene alguna cuestión médica que nos dificulta para el después, pero en cuanto a lo legal es lo que corresponde que pongamos si no tenemos posibilidades de tener esa causa. Adelante. Los otros formularios que van a ver que tenemos consignados son los siguientes: el que permite hacer la impresión de las huellas dactilares de la madre, y por otro lado el que nos pide hacer las huellas de ese feto muerto o recién nacido fallecido. Muchas veces, si son edades gestacionales muy tempranas, esto genera cierta repercusión sobre cómo vamos a hacer para poder hacer la huella de ese bebé debido a su tamaño. Esto lo hemos hablado muchas veces en el registro civil, la oficina de ingresos y egresos, donde presentamos los certificados, y si es una edad gestacional muy precoz, si hacemos la correspondiente aclaración, podemos hacer una huella plantar en vez de huella dactilar de la mano, debido a que el tamaño es un poco mayor, y podemos dejarla consignada. Eso es importante que lo sepamos, no hay ningún problema siempre que lo aclaremos y lo pongamos en las observaciones. Y por otro lado, tenemos que completar una serie de tarjetas, se llaman tarjetas de salida del cuerpo, que tienen como función no solamente tener el número del formulario de seguimiento, sino también datos importantes para cuando después
se retire ese cuerpo, que esos datos no los llenamos nosotros, los llena la morguera, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a llenar solamente las etiquetas de identificación, que tienen que estar completas siempre con los mismos datos, donde hay una serie de stickers para pegar del seguimiento del cuerpo, con ese número que se consigna de ese formulario, porque todo tiene que corresponder, y tiene en otra parte un apartado para nombre y para número de historia clínica. Gise, está silenciada. No la quería interrumpir a Ari y me silencié. Les decía, los nacimientos que van a ser registrados en el libro son aquellos embarazos mayores a 22 semanas de gestación o con un peso fetal mayor a 500 gramos. En la historia clínica hacemos la identificación del dedo derecho pulgar de la madre y la huella plantar derecha del feto, así igual que en los nacidos vivos, y las pulseritas se pone, sí, en el feto igual en el piecito, y la parte de la madre la pegamos en la historia clínica. En este momento les quisiera recordar de aprovechar en el momento que hacemos las huellas, de acordarse, la persona que esté acompañando a esta mamá, de agarrar el certificado simbólico donde va a ser el recuerdo que se lleve de la huellita, en ese momento acordarnos de hacer todas las huellas en ese instante para que no sea tan engorroso. Siguiente. Bien, continuamos entonces. Insisto con respecto, lo último que digo con respecto a esto, el llenado del certificado, más allá de que tienen los modelos, junto con toda la otra documentación que tenemos del protocolo de duelo, recuerden que de 8 a 20 hay personal administrativo. Si necesitamos evacuar dudas, recuerden que el número de observaciones que podemos hacer es limitado. Si son más de 3 observaciones, lo que tuvimos que corregir, hay que rehacer el certificado del seguimiento del cuerpo, y eso es mucho más engorroso para nosotros y para la familia. Recuerden también que si tienen que corregir algún dato, hay que hacer solo una línea tachando ese dato que hay que corregir, no tachar completo ni borrar, eso no se puede, y por supuesto, o sea, se tiene que leerlo de abajo, salvar con firma y sello lo que corregimos. Acá viene una parte interesante e importante con respecto a qué pasa cuando existe una muerte fetal o de un recién nacido. Por supuesto que como irrumpe, y lo hemos charlado durante el encuentro anterior, por la manera en la que irrumpe en esta familia, una muerte no esperada, como la es la de un feto o la de un recién nacido, conversar y solicitar o sugerir a la familia la posibilidad de hacer una autopsia, a veces incluso puede ser o no bien recibido, o tal vez la familia no se encuentra con la disponibilidad o la disposición para poder pensar en la importancia de efectuar este estudio. Esto hace que en los últimos años nuestro país haya aumentado el número de autopsias de fetales y de recién nacidos, y tengamos más datos para consignar con respecto a esto y para conocer, pero es sabido por todos que esto no siempre sucedió de esta manera y tiene un montón de barreras que hacen que a veces no se pida la autopsia. Por un lado, realizar la autopsia de un recién nacido o de un feto no es lo mismo que el de una persona adulta, y no todos los centros de salud o los hospitales cuentan con la posibilidad de tener personal calificado para poder realizarla. Por otro lado, porque la mayoría de las veces no es ofrecida por nosotros, o sea, por el personal que interviene dentro de esa muerte, no es ofrecida por nosotros como parte importante para el seguimiento de esta familia, para el seguimiento de este cuerpo, para conocer antecedentes, para conocer si podemos, qué es lo que pasó. O sea, muchas veces no es conocido por el personal que interviene, que lo podemos pedir, que nuestra institución tiene la posibilidad de pedirlo. Otras veces porque la familia no se encuentra receptiva para poder solicitarlo, pero es importante que nos tomemos 5 minutos, no necesariamente tiene que ser en ese momento, puede ser unas horas después, al otro día, de efectivamente conversar con la familia sobre la importancia de solicitar una autopsia. Más allá del valor médico legal que puede tener, y esto es un paréntesis enorme, en que a veces hay resistencia inclusive del personal de salud en sugerir hacer la autopsia por el temor médico legal que eso puede implicar, pero es importante que les contemos que más allá de que conozcamos con algo más de certeza qué fue lo que pasó, lo más importante es que, más allá de lo médico legal, es la información que nos va a dar para un próximo embarazo. Y es importante que intentemos que la familia trate, en la medida de lo posible, de aceptarlo, ¿sí?
y por supuesto de derribar nuestra propia barrera con respecto a nuestra propia prejuicio, creencia de que esto nos puede perjudicar. El llenado de los datos para la autorización de la autopsia tiene que ser tan claro como podamos, así como en las solicitudes de anatomías patológicas de otras cosas, tratamos de ser claros con respecto a lo que enviamos y a lo que buscamos, muchísimo más en este caso. Todo aquel dato que tengamos, materno o fetal, o del seguimiento de este embarazo, que consideremos relevante para que la persona, o sea, el patólogo que reciba, pueda utilizar y cotejar y poder interpretar en función de sus hallazgos, es importante que lo adjuntemos. Lo que fuere, así sea una serología que tuvimos positiva, el resultado de un ecocardiograma, un dato clínico del seguimiento de este embarazo, ¿sí? Y por supuesto, enviar la placenta para el estudio correspondiente. Adelante. ¿Qué pasa cuando pedimos esas autopsias y no hay una devolución correcta? Así como le decimos a la paciente que tiene que retirar el resultado de su biopsia, que tiene que retirar una anatomía patológica, el resultado de un Papá Nicolau, por supuesto que este resultado es enormemente importante. Y muchas veces las pacientes se pierden en este camino entre hacer el seguimiento del duelo, hacer el control posterior si tuvieron una cesárea o un parto. Bueno, decidimos organizar dentro del equipo de duelo que el control posterior, más allá del puerperio de estas pacientes y la evolución de estos resultados, podamos hacerla de una manera pautada. Y lo que acordamos es que estas pacientes puedan ser citadas conmigo los días lunes de 8 a 12 en planta baja en el consultorio de 18 de nuestro hospital, para que podamos hacer un seguimiento de esos resultados, una devolución de esos resultados, una interpretación de los mismos y, por supuesto, evacuar todas esas dudas que, pasado el tiempo, porque estos resultados no los tenemos antes de los 45 días, y es factible que surjan un montón de dudas que no surgieron de inicio, las podamos evacuar en la consulta, ya bien sea conmigo o, por supuesto, si el profesional interviniente, que fue el que estuvo en su trabajo de parto o bien en el seguimiento de su embarazo, quiere participar o quiere ser quien lo devuelva, por supuesto que también es bienvenido. Y les pido, por favor, que silencien los micrófonos. Bueno, y ahora sí, avanzamos en el siguiente paso de este Ateneo, que es qué pasa cuando después de una muerte perinatal decidimos la búsqueda de un nuevo embarazo. Y si bien puse simbólicamente la imagen del arco iris, porque es como culturalmente se los conoce, como los bebés arcoíris, son aquellos recién nacidos después de una muerte fetal, sabemos que no es como el término correcto para llamarlos, debido a que eso genera una carga enorme sobre ese nuevo bebé, pero es culturalmente conocido de esa forma. Siguiente. Cuando una muerte fetal irrumpe en la vida de una familia o de una pareja, es importante que nos sentemos a pensar qué fue lo que sucedió y que analicemos que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Y el estudio de causas específicas de la muerte fetal a veces se ve obstaculizado por la falta de protocolos, porque nuestra propia institución no los tenga, o porque no tenemos la posibilidad de clasificar los hallazgos que encontramos, o inclusive por lo que les contaba antes, la disminución de la tasa de autopsias. A veces puede ser difícil encontrar, asignar una causa definitiva y única a esa muerte fetal. Y una proporción significativa de esos mortinatos siguen siendo inexplicables, incluso después de que hayamos tratado de hacer una evaluación tan exhaustiva como pudimos. ¿Y qué factores de riesgo conocemos para la muerte fetal? Recuerden que dijimos que algunos van a ser modificables y otros no. Vamos a desarrollar algunos de ellos. Raza negra, nuliparidad, edad materna, obesidad, diabetes, hipertensión. Les propongo que avancemos con ellos. Adelante. Raza negra no hispana. Bueno, como muchas cosas en la medicina, hay un sesgo por causas no médicas, posiblemente. La realidad es que el origen siempre va a ser multifactorial. Sí podemos tratar de asignar a las personas negras, a la raza negra, la probabilidad de que haya una mayor tasa de hipertensión, mayor proporción de desprendimientos prematuros de placentas normoinsertas. Ahora, por supuesto que es factible que esto esté marcado por un sesgo, ¿sí? Pero es cierto que la literatura, de todas formas, continúa mencionándolo como un factor de riesgo.
Los embarazos múltiples. La tasa de las muertes fetales en los embarazos gemelares es 2.5 veces mayor que el de los embarazos simples. Aumenta a medida que aumenta la edad gestacional de ese embarazo y, por supuesto, por sus complicaciones específicas, es significativamente mayor en embarazos monocoriales y mucho más en los monoamnióticos. ¿Qué pasa con los embarazos trigemelares en adelante? Es decir, puede haber complicaciones. Ya sabemos que aumenta hasta 2.5 veces en comparación de los simples. Los monocoriales tienen más probabilidad de tener riesgos por sus complicaciones específicas. Ahora, si encima hay embarazos trigemelares o mayores, 4 o más fetos, por supuesto que la tasa asciende muchísimo más. Así que es importante consignar como importante en el llenado de la historia clínica en forma precoz, en su CLAP, si tenemos la posibilidad, los embarazos gemelares, cómo tiene que ser su seguimiento para prevenir complicaciones. Adelante. Historia obstétrica previa. Las mujeres con la historia de un feto muerto previo tienen un mayor riesgo de recurrencia, de que esto suceda. Esto no es un miedo infundado ni solamente una fantasía de ellas. Las mujeres que tuvieron embarazos con restricciones de crecimiento, con antecedentes de preeclampsia, de amenazas de parto pretérmino, tienen mayor probabilidad de tener resultados adversos en próximos embarazos y de tener una mayor mortalidad en los fetos menores de 32 semanas. Esta probabilidad se incrementa si la muerte fetal fue de causa inexplicada, o sea, si ni siquiera logramos saber cuál fue la causa de esa muerte fetal, o no logramos obtener datos porque no se hizo autopsia, porque fue un embarazo no controlado, o lo que fuere, por supuesto que incrementamos todavía el riesgo, porque no tenemos sobre qué frente actuar. Insisto con esto, de estar disponible en nuestro medio, siempre hay que estudiar las posibles causas. Y se observa un mayor riesgo en las mujeres en los extremos de la paridad. Las nulíparas y, por supuesto, las multíparas con más de 3 partos previos. Adelante. Sexo fetal masculino. Sabemos que la tasa media bruta es de 6.23 para varones y 5.74 para mujeres. Es aproximadamente un 10% más de riesgo. Ahora, la causa de por qué se produce un ligero aumento de la muerte fetal en los fetos masculinos no la conocemos, probablemente sea multifactorial, pero es un hecho estadístico. ¿Y qué pasa con la edad materna? Y este es un tema importante que por supuesto que ninguno de nosotros tiene la intención de hacer ningún juicio de valor sobre cómo la vida de las mujeres fue cambiando, pero es un hecho conocido por todos nosotros que la edad en la que las mujeres eligen embarazarse se ha ido atrasando cada vez más. Y la edad del primer embarazo, que es la más importante, todavía un poco más. Y por supuesto que esto atañe a factores sociales, económicos, pero nuestra biología sigue siendo la misma. Y consideramos edad materna avanzada a las mujeres mayores de 35 años, en las que hay más riesgo, por supuesto, de tener una muerte fetal si son o bien primigestas o si, como habíamos consignado en el dato anterior, tienen más de 3 partos previos. Y esto probablemente se deba no solamente a comorbilidades maternas, sino también a anomalías cromosómicas que se puedan dar por nuestras gametas. Pero aún habiendo conservado gametas, recordemos que por más que nuestras gametas sean las de los 20 y pico, el cuerpo que se embaraza sigue teniendo la edad biológica que tiene al momento de su embarazo. La edad materna del primer embarazo parecería ser un factor determinante. 1 en 116 de posibilidades de riesgo de muerte fetal en las primigestas menores de 40 versus 1 en 304 para multíparas de la misma edad. Y por supuesto que, como lo dijimos anteriormente, la tasa de muerte fetal en el otro extremo de la edad, que son las menores de 15, también encuentra aumento. Asociado probablemente más a factores sociales y de control, pero es importante también consignarlo. Adelante. Obesidad y ganancia de peso. Por supuesto que sabemos que no solamente es un factor de riesgo para la concepción, sino también para el aumento del riesgo de abortos espontáneos y de muertes fetales. El riesgo de muerte fetal por ganancia de peso excesivo aumenta acorde a la edad gestacional, probablemente porque se produzca dentro de un síndrome metabólico materno algún tipo de disfunción placentaria. Y como siempre aclaro cuando hablamos de este tema, en el embarazo nunca recomendamos tener una conducta restrictiva, ni la pérdida de peso.
Es importante que si tenemos la posibilidad de hacer una consulta preconcepcional, eso sea un tema abordado en la preconcepción y no durante el embarazo. Y no existe un índice de masa corporal determinado adecuado para la búsqueda de embarazo, como tampoco lo existe un peso, un número determinado, random y específico, sino que es acorde a cada mujer y al peso con el que inicia su embarazo. Con respecto al uso de sustancias, cocaína, anfetaminas, tabaquismo, contribuyen no solo a la probabilidad, al aumento del desprendimiento prematuro de placenta previamente normoinserta, sino también al de la muerte fetal. La realidad es que el tabaquismo continúa siendo un factor de riesgo que es muy difícil de que podamos erradicar por su masividad y por su legalidad. Y el riesgo aumenta incluso en las fumadoras pasivas. Y esto es importante que lo destaquemos y lo conversemos durante las consultas con nuestras pacientes durante el control prenatal. Fumar de 1 a 9 cigarrillos por día se asoció con un aumento del 9% de probabilidades de tener una muerte fetal en comparación con mujeres que no fuman. Y fumar más de 10 cigarrillos por día se asoció a un riesgo de más del 52%. Adelante. Reproducción asistida, y casi que esto viene de la mano con edad materna avanzada. Bueno, ¿qué pasa cuando, a pesar de haber conservado ovocitos, tenemos ovocitos de una edad biológica más joven? Conversamos sobre que las probabilidades de que ese embarazo curse sin complicaciones, a pesar de que nuestra edad biológica es mayor, son menos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vemos más complicaciones o más probabilidades de muertes fetales en los embarazos después de una reproducción asistida? Bueno, hay un riesgo elevado, inclusive hasta, depende del trabajo, puede ser por 2 o por 3, incluso después de que controlemos esto, de que tratemos de que esa mujer no se embarace después de los 40 o de los 45. Hoy sabemos que tenemos en distintos medios mujeres que pueden embarazarse inclusive a los 50. Por más que intentemos controlar también la paridad o las gestaciones múltiples, ya no se transfieren el número de embriones que se transferían cuando iniciamos la reproducción asistida en el país. Ahora, ¿por qué sigue habiendo más riesgo? ¿Se debe a los procedimientos de reproducción asistida per se? ¿O hay variables de sesgo que no están medidas y están asociados con causas subyacentes a esa infertilidad? Bueno, el aumento de la tasa de riesgo de la muerte fetal puede ser el resultado de muchos de estos factores y no a la infertilidad subyacente, o bien también a la infertilidad subyacente o a una combinación de ambos. Existen distintos trabajos y literaturas que sostienen la importancia de consignar los resultados obstétricos que tenemos en función de cuál fue la técnica que se utilizó y si hubo alguna particularidad durante el inicio de ese embarazo. Adelante. Término tardío y posttérmino. En nuestro hospital contamos con un protocolo de seguimiento de embarazos prolongados. Por supuesto que los protocolos siempre deben ser revisados y están sujetos a modificaciones. En una revisión de Cochrane de 30 ensayos clínicos aleatorizados de 12.479 mujeres, donde se comparó el manejo expectante, hoy muy de moda con esperar, no inducir, con la inducción del trabajo de parto en los embarazos a término y posttérmino. La inducción se asoció con un menor riesgo de sufrir complicaciones perinatales, muertes fetales y cesáreas. Las estimaciones del riesgo de muerte fetal después de las 41 semanas difieren, por supuesto, según origen étnico y tienen valores que van desde el 14 hasta el 40 por cada 1.000 nacidos vivos. Y el riesgo relativo de muerte fetal en una cohorte, en otro trabajo, tienen las bibliografías abajo, en California fue de 2.9 a las 41 semanas y de 5.1 a las 42, en comparación con la tasa comparada a las 37. Adelante. El estudio de las causas específicas o de las posibles causas de muerte fetal, como dijimos antes, muchas veces es obstaculizado por nosotros mismos. Y como les dije cuando hablamos de el llenado del formulario único de seguimiento de cuerpo, la mayoría de las veces esos certificados los completamos sin tener el diagnóstico de certeza o sin haber tenido estos estudios previos. Y insisto, nuevamente, no importa qué tanto o si es poco o si es mucho, lo que tenemos de disponible en nuestro medio para poder estudiar posibles causas, es importante que las estudiemos. Adelante. Entonces, frente a un antecedente obstétrico desfavorable, ¿qué deberíamos hacer frente al nuevo embarazo?
Ya en el 2011, Lancet publicó, quiero decirles que no siempre nos dedicamos a estudiar qué pasaba con las muertes fetales, qué podíamos hacer para intervenir y demás. Lancet largó una publicación en su revista que decía cuáles eran las 10 intervenciones con mejor evidencia para prevenir una nueva muerte fetal después de haber tenido una muerte fetal previa. Y encontramos que la primera que proponían era suplementar con ácido fólico. Muchas de las mujeres que se embarazan llegan sin suplementación previa, bien sabemos la importancia de la consulta preconcepcional para esta intervención, y de la importancia de que ese embarazo se inicie ya con un valor de ácido fólico correspondiente, y si, en el caso de que no haya sido de esa manera, suplementar hasta la semana 12. También, dependiendo de la zona, propone la prevención de la malaria, pero después propone cosas que son importantísimas en nuestro control prenatal y que podemos constatar que estemos efectivamente haciendo ese seguimiento con el correcto llenado de una historia clínica, que es la detección y tratamiento de la sífilis y de otras TORCH, la detección y el manejo de trastornos hipertensivos, detección y manejo de diabetes gestacional, detección y manejo de las restricciones de crecimiento, identificar e inducir los embarazos mayores a las 41 semanas, la calificada anteción del nacimiento, si revisaron en algún momento la nueva guía que tenemos de sugerencias de control prenatal en nuestro país, ya no sugerimos, como hace algunos años, los 5 controles, sino que consideramos que deberíamos tener al menos 8. Acceso a cuidados obstétricos básicos de emergencia. Tengo que tener la posibilidad de resolver complicaciones maternas y fetales. Y, por supuesto, acceso a cuidados obstétricos de emergencia completos. Adelante. ¿Qué otras medidas podrían ser importantes? Y esto es preconcepcional. Disminución del peso, dejar de fumar, invitar a la cesación tabáquica desde la preconcepción, y una que tiene muchísimo, es un fenómeno social del que no vamos a poder hacer mucho nosotros más que acompañar, pero siempre desde la consejería médica, intentar no dilatar la edad del primer embarazo. Adelante. Ahora, si es posible, hay que realizar consejería sobre ese antecedente previo. ¿Por qué? Porque si conocemos y tenemos información de cómo fue ese embarazo, en qué edad gestacional se produjo la muerte, si podemos identificar factores de riesgo que haya habido en ese embarazo, es importante reducirlos que sean modificables y actuar sobre ellos con intervenciones precoces y oportunas. Y es sabido que el riesgo de recurrencia aumenta si la causa responde a comorbilidades maternas versus las que sean meramente obstétricas. Es decir, si se debieron a hipertensión, complicaciones por hipertensión materna, diabetes pregestacional. Bueno, por supuesto que ahí también es importante nuestra consejería preconcepcional y un abordaje correcto de esas comorbilidades maternas para iniciar el embarazo en un mejor estatus. Ahora, ojo con las finalizaciones pretérmino por temor materno. Así como les dije, con la solicitud de autopsia, nunca puede ser la excusa de no indicarla, sugerirla o pedirla nuestro temor médico legal de hacer esa autopsia, tampoco la finalización de un embarazo en un pretérmino o un término precoz, porque hay un antecedente previo y no quiero que me pase a mí ahora que atiendo a esta paciente. Nuestras decisiones siempre y nuestras conductas se deben basar en criterios médicos. Adelante. El Colegio Americano, desde el 2009, lanzó una versión de un boletín práctico de sugerencias para este control que reactualizó en el año 2020 y sugiere que, ¿qué podemos hacer así como punteo en el manejo de un embarazo posterior a una pérdida fetal? En preconcepción o control prenatal, lo que venimos hablando, una historia clínica médica y obstétrica tan detallada y tan completa como yo sea capaz de armar. La evaluación de cómo sucedió esa muerte anterior, si tenemos posibilidades de saber si había habido un ecocardiograma hecho, si había prueba de tolerancia a la glucosa, si había un scan completo y acorde. Determinación del riesgo de recurrencia, ¿qué fue lo que le pasó? Sabemos qué pasó, hay una autopsia, hay un dato de una autopsia, ¿tengo posibilidades de que eso se vuelva a pasar o a suceder en este embarazo? ¿O un factor, tal vez un accidente de cordón, que no tengo por qué volver a tener un evento de esos? Por supuesto, dejar de fumar si es una mujer que fuma y promover que el ambiente en el que esa mujer viva sea un ambiente libre de humo, pérdida de peso en el caso de las obesas, asesoramiento genético si es acorde a que lo hagamos, pesquisa de diabetes, si clínicamente está indicado por el antecedente, descartar trombofilias y, por supuesto, el apoyo por salud mental. Primer trimestre, siempre precisar la edad gestacional, TN Plus a la semana 11-14 y, insisto con esto, el seguimiento acorde de estas pacientes. Recordemos que
decidir acompañar a una mujer o a una familia en el seguimiento de un embarazo después de una muerte fetal requiere de un nivel de entrega del profesional que hace ese seguimiento mucho mayor que el que podemos tener en embarazos en los que no hubo complicaciones previas, porque por supuesto que nuestra disponibilidad tiene que ser mayor, porque la demanda que esa familia o esa paciente va a tener de nosotros, de nuestras respuestas, de nuestra disponibilidad para responder a determinados momentos y demás, es importante que nos mostremos empáticos con eso. Adelante. Segundo trimestre, el scan detallado, esto es importante, y en el caso, por ejemplo, de que haya habido una situación de una cardiopatía o haya antecedentes familiares de cardiopatía, se puede hacer también el ecocardio en forma precoz y también pedir el nuevo ecocardio más adelante, pero es importante el ecocardio. En algunos países también se hace seguimiento con algunos valores en sangre materna. Después de la semana 28, si sabemos que hubo una restricción del crecimiento, si suponemos que la muerte fetal vino asociada a eso o a una disfunción placentaria, hay que empezar a evaluar la curva de crecimiento de ese feto. ¿De qué forma? Y bueno, de la manera más significativa y más específica que podamos. No solamente la medición de la uteruterina o la ganancia materna de peso, sino el control del crecimiento ecográfico y el Doppler acorde. Evaluar desde semana 28. Control de los movimientos fetales. Vigilancia ante parto. Algunas guías o algunas literaturas sugieren desde la semana 32, según la patología. Otras sugieren iniciarlo 2 semanas antes de la muerte fetal del embarazo anterior. Si tuvo un feto muerto en semana 34 o en semana 32, tenemos que volvernos mucho más exhaustivos. Insisto, con el apoyo psicológico, y por supuesto que a estas pacientes fechas y épocas y edades gestacionales donde tuvieron el evento anterior, tenemos que estar disponibles para responder, para ver a esa paciente y para estar atentos a sus dudas o a cualquier evento clínico que surja. ¿Cuándo finalizar? Inducción electiva alrededor de la semana 39. Insisto con esto una vez más, no debemos tomar decisiones de finalizaciones de embarazos ni de conductas que estén sujetas a nuestra valoración legal. Nuestras conductas tienen que tener sustento médico, medicina basada en la evidencia, más allá de las leyes. Y antes de la semana 39, solo si madurez comprobada por amniocentesis, depende, o sea, solo si hay una causa médica, materna o obstétrica y o obstétrica que lo amerite. Adelante. Asesoramiento reproductivo para el futuro. Bueno, por supuesto que medicina no es futurología, pero sí podemos conversar sobre números y hacer medicina basada en la evidencia. El riesgo de recurrencia de una muerte perinatal en embarazos futuros es casi 5 veces mayor que el de una mujer que no lo experimentó. Insisto con esto porque es difícil acompañar a una familia que atravesó una situación de una muerte fetal, porque ese miedo no es infundado. Hay datos duros que avalan que estemos un poco más atrás. Existe asociación de muerte fetal previa con un mayor riesgo de enfermedad placentaria isquémica, si hubo coliamnionitis, si hubo un parto pretérmino, si hubo morbilidad neonatal en embarazos posteriores. Por ende, insisto con esto, estos datos alientan, más allá del sostén emocional, un control prenatal más riguroso. ¿Y qué es importante que transmitamos tanto como podamos en el seguimiento de ese embarazo? Lo primero es que no deberíamos apresurar la posibilidad de un nuevo embarazo. No es recomendable que iniciemos una nueva gestación en el medio del duelo por un hijo que falleció. ¿Y por qué? Porque la llegada de un nuevo hijo requiere de mi recuperación, requiere de la integridad de ese grupo familiar, más allá del físico de quien va a gestar. La interrupción de un duelo, del proceso de un duelo, con una nueva gestación, también puede repercutir negativamente en que logremos armar un nuevo vínculo con ese nuevo niño al que hay que hacerle un espacio físico y psíquico. Ese deseo que muchas veces vemos que es urgente de lograr un nuevo embarazo después de una muerte fetal o de una pérdida de un embarazo en forma temprana, en realidad tiene que ver con una demanda emocional de poder dar respuesta a eso que pasó y suspender ese gran dolor que genera con la llegada de un nuevo bebé. Es llenar ese vacío. Lo que hay que entender es que no se trata de otro bebé, sino de una necesidad de volver a esa escena previa. Y eso es imposible. Y parte del proceso de duelo consiste en aceptar que eso es imposible, que ese embarazo ya finalizó y que ese bebé ya no está. Un nuevo embarazo incrementa los riesgos para la salud mental, también para la vinculación con el bebé,
y es importante construirle un lugar simbólico genuino a ese nuevo bebé. Y es importante conocer el sufrimiento emocional que tiene esa pareja, recomendar el acompañamiento de esa pareja o de esa persona gestante para hacerle lugar a ese vacío e iniciar ese camino del duelo en la forma más saludable posible. Bueno, y ahora vamos a dedicar unos minutitos a hablar acerca de la influencia que tiene el acompañar un proceso de duelo gestacional en nosotros, los profesionales de salud. Entonces nos pareció representativa para esta parte esta frase que aparece en una guía de actuación y acompañamiento en muerte gestacional tardía, que es de España, que dice: formar al profesional en duelo es cuidarlo y enseñarle a cuidar. Entonces, ¿qué nos sucede a los profesionales de salud cuando acompañamos una muerte gestacional? Bueno, clásicamente el duelo se divide en 5 etapas. La psicóloga Kubler-Ross habla de estas 5 etapas que pueden ver dibujadas hacia arriba a la izquierda, que son la negación, la ira, el enojo, el pacto de negociación, la tristeza, depresión y la aceptación. Es frecuente que los profesionales que acompañamos estos procesos tengamos sentimientos similares a ellos, que vemos tristeza, ira, dolor, culpa. Y la experimentación de todas estas sensaciones dejan huella y pueden desembocar en actitudes de gran impotencia y frustración en nosotros, que esto a largo plazo nos podría llevar a una disminución en la calidad de nuestras acciones profesionales y, en algunos casos, derivar en el síndrome de burnout o síndrome del quemado, que muchos de ustedes seguramente estén, espero que solamente teóricamente familiarizados con este término. Una de sus tantas definiciones habla de que es una respuesta a un estrés crónico emocional que va a estar caracterizado por un agotamiento físico y psicológico, por un trato frío y despersonalizado con los pacientes y también con un sentimiento como de inadecuación de las tareas que tengo que realizar. Según una investigación que la tienen ahí abajo hacia la izquierda, que se llama Desarrollo de Resiliencia para los médicos de cuidados paliativos, habla de que si las tareas de cuidado superan los recursos de afrontamiento que tenemos nosotros los profesionales, aproximadamente el 62% podríamos desarrollar este síndrome. Es frecuente también que este síndrome de burnout en entornos de cuidado se dé combinado con este concepto que se llama fatiga por compasión, y esta se la considera como el costo de los altos niveles de compromiso empático que tenemos los cuidadores para con nuestros pacientes. Puede ocurrir abruptamente y generalmente como el resultado de la exposición a un evento traumático que tenga el paciente que estamos acompañando en ese momento. Van a ver hacia la derecha 2 gráficos que pertenecen a un trabajo que habla acerca del sentir profesional y este acompañamiento en duelo. Se le preguntó a los profesionales que participaron de la encuesta, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si habían vivido, posterior al acompañamiento de una situación de duelo, este tipo de sentimientos de angustia, de tristeza, de enojo, como si la situación les hubiese pasado factura en definitiva. Y van a ver en azul que el 88,5% contestó que sí. Y en el gráfico de torta de la derecha van a ver también que posterior a esa situación vivida, les preguntaron a esos encuestados si necesitaron hablarlo con alguien de su entorno cercano, un familiar, un amigo, una pareja, etc. Y pueden ver aún más que el 96,2% contestó que sí. Los invito a que cada uno de ustedes se haga esta pregunta, probablemente estén dentro de la parte azul de la torta, y en definitiva podemos ver la relación que hay entre el alto costo emocional y la necesidad de reflexión que tenemos. Son pocos los profesionales que en definitiva se sienten seguros para reflexionar junto con sus compañeros acerca de este alto costo emocional y esta respuesta emocional que nos genera acompañar. Ignorar, silenciar, invalidar estas implicaciones emocionales que en definitiva tiene acompañar la muerte, está clarísimo que va a disminuir nuestra salud física y psicológica y que en definitiva va a generar una dificultad en poder acompañar y atender adecuadamente a esas familias. Es un error pensar que tanto el estrés como la carga emocional deberían gestionarse fuera del espacio laboral. Uno podría construir resiliencia individual al mismo tiempo que se fortalece el trabajo en equipo. Entonces, invitamos a que posterior a estas situaciones podamos tomarnos 2 minutos, por ejemplo, en la guardia, de sentarnos, de charlar lo que pasó, habilitar a que el otro se sienta mal, quiera llorar, quiero hablarlo, habilitar estos espacios. Y
Otra vez, desde el equipo de acompañamiento familiar que formamos hace poco, también los invitamos a que si tienen también necesidad, así como les decimos si tienen una situación de feto muerto en la guardia, nos mandan mensaje, ya entra en nuestro circuito, también tengan la posibilidad de poder hablarnos y poder coordinar algún encuentro con quien corresponda. Se habilita también ese espacio. Y no necesitan que yo les muestre ningún trabajo de investigación y que se los diga yo, que en definitiva no tenemos herramientas suficientes. Entonces, estos ateneos, estos encuentros buscan un poco acercarnos a tener un poco más de herramientas para este momento. De nuevo, los invito a pensar qué tipo de formación, y si la tuvieron de duelo durante su carrera, durante la residencia, durante algún curso posterior. Probablemente las respuestas sean poco, poquito y nada. Hacia la izquierda van a ver, dentro de ese mismo trabajo, se les preguntó a los encuestados que se puntúen del 1 al 5 si se sentían con las herramientas suficientes para tanto comunicar una mala noticia como para acompañar el proceso de duelo todo, siendo 1 con la menor cantidad de herramientas, 5 con herramientas suficientes, y van a ver cómo si juntamos del 1 al 3 tenemos el 80% de la muestra, y la mitad ahí a mitad de tabla. En definitiva, la formación pre y posgrado va a ser la herramienta clave para proporcionarnos a nosotros recursos de afrontamiento personales, pero también asistenciales, así como la importancia de la existencia de guías de actuación que nos ayuden a incorporar a nuestra cultura colectiva hospitalaria la valoración y resolución de los conflictos emocionales, asumiendo en definitiva la necesidad de formación e incorporación de habilidades en atención en el proceso de duelo. Ya lo hablamos en el Ateneo anterior. Es fundamental la capacitación. Si yo me capacito, tengo las herramientas necesarias. Si tengo las herramientas necesarias, doy una atención adecuada. Si doy una atención adecuada, yo me siento competente y me siento mejor y me pasa menos costo emocional para mí y mi propia salud mental. Bueno, ahora viene la parte de salud mental a cargo del psicólogo, que muchas veces, ya que yo la escuchaba a Dolores y había muchas de las cosas que ella menciona están en lo que yo había preparado, pero me parece interesante esto de resumirlo de alguna manera diciendo que muchas veces los equipos médicos, los equipos en el hospital, existe cierto temor o cierta reserva a incorporar a alguien de salud mental. ¿Por qué? Porque o me va a analizar o me va a interpretar todo lo que yo haga. Digo, los profesionales que tenemos un recorrido largo en el hospital, muchas veces trabajamos codo a codo con el médico y entendemos aquello de lo que sufren y aquello de lo que a veces les duele. Entonces no se trata de ir a un análisis o arreglarlo en terapia las cosas que nos pasan en el día a día. Me parece como muy valioso esto que dijo Dolo, que tiene que ver con tomarse un rato, hablar con el compañero, generar espacios de reflexión, compartir experiencias, no tener miedo a sentirse vulnerable, porque muchas veces esto de que cómo me voy a poner a llorar o cómo me va a afectar a mí, digo, son cosas que están muy arraigadas en el quehacer médico y muchas veces esos traen un montón de complicaciones que hacen, en definitiva, que no hagamos bien lo que tenemos que hacer. Entonces, digo, la invitación un poco más allá de lo teórico y tiene que ver más con la experiencia y el recorrido de trabajar muchos años al lado de los médicos es esto, no le tengan miedo al psicólogo. Nosotros también estamos como para aportar y ayudar a que esto salga mejor en todos los aspectos, ¿sí? Bueno, dicho esto, volvamos un poquito a las diapos. Lo que traje es un poquito un protocolo como cómo dar malas noticias, cómo afrontar ese momento en el que tenemos que comunicar algo que realmente no queremos hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que años atrás un médico en pediatría me decía, yo no puedo salir a hablar con los padres porque a mí no me formaron para dar malas noticias, para hablar de fracasos. Y muchas veces la mala noticia se asume, no que uno tiene la culpa, pero se asume como un fracaso de lo que la medicina o la salud pudo dar, ¿no? Así que bueno, lo que voy a continuación, la siguiente, es hablar un poquito de cómo tratar de mejorar este momento tan desagradable para todos, ¿no?
Mala noticia la vamos a considerar como aquella que altera drástica y negativamente la perspectiva de pacientes, sus familiares en relación a su futuro. Y acá agrego un poco lo que decía en el encuentro anterior, que esta mala noticia que nos convoca hoy en este trabajo y en el trabajo que venimos haciendo, va más allá de la persona que es el objeto de esta mala noticia, ¿no? Porque lo que va a alterar es no solamente a la persona, sino a la familia, cómo vuelve a la casa a hablar con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, cómo hablar de esto, de este proyecto, de esta ilusión que quedó trunca, ¿no? El resultado muchas veces justamente puede ser un desarrollo emocional y un comportamiento que persiste mucho más, por mucho más tiempo de lo que es la comunicación misma, ¿no? Los receptores de estas malas noticias no olvidan nunca el dónde, el cómo y el cuándo se les informó. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que la damos. Siguiente. Muchas veces los aspectos, como en toda comunicación humana, que dificultan la comunicación de este tipo de cosas, podemos ubicarlas en tres puntos: el ambiente psicosocial o psicocultural de la persona que tenemos frente, el paciente, las expectativas y la forma en que va a escuchar, y el agente de salud, qué capacidades, qué formación, qué predisposición tiene a brindar este tipo de comunicaciones. Siguiente. Bale y Bookman en el año 2000 crearon un protocolo que consta de 6 pasos para comunicar malas noticias, es decir, para tener en cuenta cómo hacerlo de la mejor manera. Si bien estaba inicialmente apuntado a pacientes oncológicos, puede tener cierta utilidad a la hora de tener que utilizarla. Habla de 6 puntos que son a tener en cuenta: el entorno, la percepción del paciente, la invitación al paciente, comunicar, la empatía y la estrategia. Cuando hablamos del entorno, la idea es utilizar un lugar privado en el que solo estén presentes el paciente y su familia, si éste lo desea, y los miembros del equipo asistencial necesarios. Es decir, armar una escena en donde podamos hablar tranquilamente, sin interrupciones, sin molestias. Preguntarle al paciente con anterioridad si quieren que alguien lo acompañe, como decíamos en el encuentro anterior, invitarlo a que esté acompañado con su pareja, con alguien cercano afectivamente. Lo mejor es que la persona que va a dar la noticia esté sentado y establezca un buen contacto ocular, físico adecuado con el paciente, darle la mano, apoyarle la mano en el hombro, tener tiempo suficiente para poder responder todas las preguntas que van a aparecer, controlar de antemano las posibles interrupciones y demostrar interés y respeto. Todas cosas que van a facilitar un poco a que esto pueda ser recibido de la mejor manera. La percepción es conocer qué sabe el paciente, y en este caso, yo sé que por ahí es mucho más difícil, ¿no? Porque muchas veces seguramente ustedes se deben encontrar después de hacer una ecografía o un procedimiento para ver qué pasa con ese bebé, es muy difícil saber qué sabe este paciente, ¿no? Pero por lo menos podemos tener en cuenta desde cuándo percibió que había algo distinto, en qué momento, qué pensó cuando se encontró con esto. Entonces nos va a permitir corregir la información errónea, identificar el nivel de comprensión que tiene o qué expectativa tiene de lo que va a escuchar, estar atento al grado de comprensión de la situación médica, si es un paciente que tiene antecedentes de otras pérdidas, antecedentes de alguna cuestión como la diabetes o factores de riesgo, encontrar las características y contenidos que estén cercanos a su cultura, a su bagaje cultural, a su nivel educacional y siquiera, ¿no? Así lo podemos hacer. Y el último es la empatía. La empatía es más que una frase, digamos, es una actitud, es algo que tiene que ver con poder explorar las emociones del paciente, entender eh, cómo transmitirlo de acuerdo a las emociones que vayamos percibiendo, entendiendo, utilizando palabras como entiendo cómo se siente, permitir el silencio y el llanto, no minimizar las manifestaciones de afecto que pueden aparecer en ese momento. Los pasos para abordar las emociones que afloran es identificar la emoción, preguntarle qué sentimientos le provoca esta noticia, etiquetar la emoción,
así que le asusta, ¿no? Como entender qué es lo que le está pasando, comprender y normalizar, respeto, indagar un poco más acerca de esto, de qué entiende de esto que le está pasando. Y el último punto es establecer de alguna manera una estrategia que nos permita resumir lo que hablamos para entender, a ver si fuimos claros en lo que transmitimos, comprobar si ha entendido bien los alcances de lo que está sucediendo, y armar un plan de trabajo y seguimiento, porque muchas veces, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Asegurar que el médico y el personal, a veces esto es importante tenerlo en cuenta, prever de antemano si contar con el personal necesario para, en el caso si puede haber alguien de salud mental, no en ese momento, pero si hay una guardia, si hay alguien en el servicio que pueda contener a esta familia después de recibir la noticia, sería ideal. Bueno, y lo que hablábamos anteriormente, el impacto profesional, creo que Dolo fue lo suficientemente clara con esto. Muchas veces lo que decíamos, ¿no? Que muchos de los profesionales no nos sentimos seguros para reflexionar junto a nuestros compañeros cuando algo nos afecta especialmente a nivel emocional. Entonces hay que tratar de desterrar los estigmas ligados a que el que llora o el que está triste por algo que le pasó a nivel laboral es un flojo, es un blando. Todas estas cosas, estas etiquetas que lo único que hacen es endurecer más a los profesionales y alejarnos más de lo que realmente nos necesita. Toda la literatura que fui rastreando señala justamente cuánto impacto tiene en el personal de obstetricia y ginecología por el trabajo que hacen, por el tipo de tarea que realizan, son los más vulnerables a padecer una situación de burnout. Entonces, una de las cosas que también me parece importante que dijo Dolo es esto de no creer que las cuestiones deben resolverse fuera del ámbito del trabajo, no decir, tratarlo en tu terapia, resolverlo en tu terapia, sino trabajar fuertemente para generar equipos y lugares donde esto se pueda trabajar internamente con la gente que uno tiene más cercana. Como cuestiones de prevención, podemos ubicar algunas cuestiones que, aunque a veces yo sé que resulta difícil, es esto de evitar la exposición repetida a casos de muerte, o sea que por ahí, si alguien sabe que ya trabajó en los últimos casos, tratar de que no esté presente o tratar de reemplazarla o de preservarla. Tratar en lo posible de no atender simultáneamente a una familia que está en duelo y a otra que está justamente alumbrando normalmente su bebé. Si una profesional está embarazada o está atravesando alguna situación emocional difícil, yo en el equipo muchas veces, cuando repartimos las interconsultas, les digo a los chicos, digo, si alguno tiene una situación particular de algún familiar enfermo o alguna pérdida cercana, que justamente pueda decir, no, prefiero no ir a esto, no, prefiero no atender a aquello, justamente para que el aprendizaje no se vuelva algo tortuoso, ¿no? Por una cuestión de que están aprendiendo y tienen que hacer interconsultas, no van a tener que ir a hablar con un paciente que está en proceso de fin de vida o una situación similar a lo que le pasó a algún ser cercano. Designar a un colega o algún compañero que pueda contener o que tenga habilidades quizás un poco más desarrolladas que uno, que nos acompañe, que esté junto a nosotros a la hora de tener que afrontar esta situación. Y lo que decía antes, ¿no? Trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con la creación de equipos donde esté presente alguien de salud mental. Crear equipos donde la preservación y el cuidado de los profesionales sea también un objetivo primordial. Así que bueno, a disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias. Antes de que avancemos con dudas y preguntas, me gustaría hacerles un último comentario, que es que este año empecé a formar parte de un comité que existe en nuestro hospital, que se relanzó, que es de prevención de burnout para los profesionales de la salud y del manejo del estrés.
Y nuestro hospital cuenta con no solamente la disponibilidad del servicio de salud mental para poder pedir su intervención o pedir el apoyo al profesional que está interviniendo en una situación de duelo, sino que también cuenta con una herramienta que es este comité al que se puede convocar si hay alguna situación particular y del que probablemente muchos no conozcan su existencia, pero desde el comité se lanzan una serie de actividades y de cursos virtuales de inteligencia emocional, de afrontamiento del estrés, que es importante que entre nosotros dejemos de lado los prejuicios para que podamos promover ese tipo de actividades y promover la compasión y la autocompasión. ¿Tienen dudas? Es el momento. Una aclaración para quizá hablarles a las pacientes en el momento que deciden de realizar o no la autopsia. Hay un mito general de que la autopsia, el resultado de la autopsia sí tarda 45 días, es un montón de tiempo, y muchas creen que recién en ese momento pueden retirar el cuerpo, y esto no es así. La autopsia se hace el mismo día que ingresa el cuerpo a la morgue, y al otro día se lo pueden llevar. ¿Qué opciones tienen de llevar el cuerpo? Como cualquier persona que fallece, servicio fúnebre, pueden hacerlo a través de la municipalidad si no tienen los recursos para afrontar los gastos, son grandes los gastos. En este caso, bueno, a veces demora un poquito más, dejan a disposición el teléfono y los llaman cuando llega el servicio que va a Chacarita. Tienen que decidir si, no decidir, avisar si el acompañamiento del cadáver a Chacarita va a ser con o sin familia. Si es sin familia, significa que no quieren retirar las cenizas o hacer algún otro tipo de funeral. Y si es con familia, bueno, ellos van, físicamente se trasladan hasta Chacarita, deciden inhumación o cremación, se pueden llevar las cenizas, todo eso se puede hacer. Lo que sí, bueno, a veces tarda una semana, a veces 20 días, depende en el momento que llegue este servicio municipal. Y en cambio, en caso de hacerlo de forma particular, bueno, lo pueden retirar al otro día cuando ya tengan todo previsto. Bueno, y después eso, cualquier duda, yo también me quiero ofrecer a que me pueden llamar, me pueden mandar WhatsApp, pueden surgir, o sea, es un amplio abanico de situaciones que pueden suceder y van surgiendo dudas. Por ejemplo, viene un montón de familiares que quieren ver al bebé, ¿qué hago? Tengo una fila afuera, el hermanito me están pidiendo de verlo, eso es bueno, ¿no? No sé, se quiere llevar un mechón de pelo, ¿qué hago? ¿Lo visto, no lo visto? Me olvidé dónde tengo que poner las huellas, lo que sea que vaya surgiendo, me mandan un WhatsApp, no tengo ningún problema, estamos para acompañarnos y colaborar siempre. Bueno, ¿algunas dudas, algún comentario que quieran decir de este encuentro o del encuentro anterior que haya quedado pendiente? Pueden activar los micrófonos o en el chat los podemos ir respondiendo. Les voy a dejar mi mail en el chat por si quieren hacerme alguna pregunta más adelante. Mientras, de paso, también aprovecho una aclaración que surgió entre el Ateneo anterior y este. Eh, Recuerdan que habíamos hablado un poco en el momento de la internación con respecto a la inhibición de la lactancia fisiológica, farmacológica y donación de leche. Me puse en contacto con una colega de la maternidad Sardá, que es donde está el banco de leche público acá de Capital, y me dijo que estaba funcionando nuevamente, así que en la página web está actualizada la información para que las mujeres o las personas, digamos, que quieran donar leche puedan ponerse en contacto.
está también los requisitos que se necesitan. Igualmente hay un mail, que ahora se los dejo también anotado en el chat, pero ya les digo, pueden poner Banco de Leche Sardá y al toque ya les aparece en Google, pero quería como actualizar eso de que actualmente está funcionando y que uno se puede poner en contacto. Hay requisitos, piden últimos estudios de sangre, por supuesto, de infecciosas y demás, cosas que desde acá, si surge el deseo, se puede también ayudar para hacer ahí la conexión. Así que cualquier cosa, igual como dice Gise, podemos ponernos en contacto y siempre hay alguna colega que nos puede facilitar por ahí la vía también. Ahí Caro hacía un comentario en el chat sobre que muchas veces uno de los temores que hay sobre la solicitud de autopsia es que la familia tiene la creencia de que eso puede ser una manera de ultrajar el cuerpo de su bebé, de su hijo o de su hija. Más allá de que, como también decía Sergio, es importante que respetemos el bagaje cultural de cada familia en función de sus creencias, podemos explicarles que es importante hacerlo, que es importante tener esa información, que en el caso del ámbito público y también en el privado, eso no tiene un gasto aparte para la familia de solicitud de la autopsia, que puede ser importante para ellos para un próximo embarazo, y que cuando reciban o puedan retirar el cuerpo de su hijo o de su hija, no van a encontrarse con ninguna situación que sea traumática para ellos, que pueden animarse y dar el espacio a que puedan resolver este tipo de dudas que quizás son un poco más difíciles de ponerlas en palabras, para que se animen a hacerlo si es que lo desean. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Les agradecemos muchísimo por estar acá, siempre acompañándonos en el encuentro anterior mismo. Y bueno, seguimos en contacto ante cualquier duda, propuestas, lo que salga. Gracias a todos por estar. Chao, gracias.